Bien, la presentación que os propongo tiene que ver con cuatro aspectos, ¿no? Con un poquito de conocer cómo se ha diseñado el sistema de indicadores y el sistema de medición de los objetivos de desarrollo sostenible en España y también a nivel global, cómo está aterrizado en este momento ese mapa de indicadores. ¿Qué implicaciones tiene eso? O sea, ¿cómo definen esos indicadores? Ayudan a definir las políticas que se intentan implementar, las políticas relativas a desarrollo sostenible. Y con esto, pues, un poquito sobre todo lo que se me pidió, se me encargó, que es analizar posibles líneas de intervención con esto encima de la mesa. Os cuento un poquito, muy brevemente, muy telegráficamente, el trabajo como lo planteé. ¿De acuerdo? Lo que se ha hecho ha sido una revisión de todos los conjuntos de indicadores de INE y de ONU, así como de Eurostat. Se ha recurrido también a los sistemas de indicadores de desarrollo sostenible de Alemania y alguna otra cosa más específica. Y todo esto se ha pasado, las fichas de metadatos y de metodología se ha pasado por un proceso de análisis cualitativo que nos ha dado un poquito el mapa de en qué se está incidiendo y en qué no se está incidiendo. Y la cosa, digamos, el aspecto más novedoso de lo que hicimos es una revisión del mapa de interconexiones entre metas. Se hizo, luego hablaré un poquito de esto, en base a un proyecto de la Comisión Europea que está centrado no solamente en las interconexiones entre las metas y los objetivos de desarrollo sostenible, sino también a nivel de coherencia de políticas de la Comisión y de la Unión. Por eso me pareció que si teníamos que hablar de la interconexión entre metas y entre objetivos de desarrollo sostenible, esta era la forma más eficaz tal vez de hacerlo. ¿Vale? Bien. Digamos, lo que es el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, vosotras la conocéis mejor que yo, con lo cual tampoco me extiendo demasiado en eso. La forma de medirlos, de ver qué tal se está comportando, qué tal están evolucionando el desempeño de estos objetivos y de estas metas, a nivel de ONU se ha centrado en desarrollar lo que son 230 indicadores únicos, lo cual no está nada mal. Yo creo que es de las políticas, conjunto de políticas públicas que haya visto que tiene mayor, o sea, un pack de indicadores, digamos, como más desarrollado y más completo. La ONU ha centralizado todo el proceso de creación y de revisión de estos indicadores a través de un grupo de expertos, el que se llama GSDG, que está dentro del sistema de la Agencia de Estadística de la ONU. Esto, al principio, ha sido un proceso desde 2015 hasta ahora, un proceso bastante lento de consolidación de indicadores. Muchos eran experimentales, no se habían utilizado nunca, eran bastante innovadores y al principio solamente había 130, la mitad de los indicadores estaban como consolidados. Hoy ya la práctica totalidad de ellos se puede decir que son indicadores usables, ¿no? Porque muchos de ellos al principio no lo eran. Y uno de los rasgos que tiene este sistema de medición es que desde el principio se basó en la conciencia de la interconexión entre metas y entre objetivos, ¿no? Que era como o sea, del mismo modo que la Agenda 2030 se entiende, ¿no? como un todo y como una integridad, pues también su sistema de medición. Cuando llega la hora de trasladar esto a España, se hace en cuatro bloques, ¿de acuerdo? Lo que en estos momentos tú entras en la página del Instituto Nacional de Estadística y vas a lo que es la medición de los objetivos de desarrollo sostenible, es solamente una de las cuatro patas del sistema de medición que tiene, del mapa de indicadores que hay para la Agenda 2030 en España. ¿De acuerdo? Es en esta imagen que veis aquí, en este esquema, en este diagrama de flujo que veis aquí, es lo que ves el cuadro de indicadores. España solamente ha adoptado como la mitad aproximadamente de los indicadores propuestos por la ONU. Hay razones técnicas, hay razones como algunas tienen que ver con la dejadez directamente, otras son de cariz técnico. Bueno, hay toda una batería de razones por las que solamente se han adoptado la mitad de los indicadores. ¿De acuerdo? Esto, un rasgo llamativo es que no ha habido tampoco un gran proceso, una revisión este otoño de los indicadores que están incluidos dentro del cuadro de indicadores del INE, del Instituto Nacional de Estadística, pero no ha sido demasiado profunda.
Es decir, no se ha avanzado demasiado en incluir más, sobre todo los que serían los indicadores como más novedosos o más potentes de los que ha desarrollado la ONU. Además de esto, y nada desarrollado por el momento, o sea, las otras 3 patas del mapa de indicadores de la Agenda 2030 en España no están desarrolladas directamente. Tenemos el cuadro de seguimiento, que sería el cuadro de seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Esto creo que lo estáis trabajando ahora más, pero hasta el momento no ha habido tampoco ni siquiera, hasta donde yo sé, un esbozo demasiado definido de cuáles podrían ser estos indicadores. Asimismo, se debería acompañar por lo que se llaman los indicadores descentralizados de administración local y autonómica y de los informes que vaya emitiendo el Consejo de Desarrollo Sostenible, donde entiendo que está presente pues, Futuro en Común o sus organizaciones al menos. Esto ya me disculparéis que los intríngulos organizacionales me pierdo un poco más. Esto se ha traducido, o sea, el análisis que llevé a cabo se centró fundamentalmente en lo que está haciendo el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Pablo, buenas. Oye, mira, quería pedirte si por favor... Os oigo fatal. Habla ahora, es que había una interferencia. Sí, creo que era una interferencia, no te Perdón. estaban diciendo nada a ti. Perdón. Vale, de acuerdo. Bien. El trabajo, como os decía, se centró en lo que ha hecho el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, que en general es, y no es una crítica al INE, que ya tiene bastante con la carencia de recursos que aqueja toda la administración, sino que es una realidad que el INE ha hecho relativamente poco. O sea, fundamentalmente se ha limitado a reciclar indicadores que ya existen para otras cuestiones, operaciones estadísticas que ya existen para otras cuestiones, y las ha integrado dentro del panel de mando, ¿no? de la Agenda 2030. En estos momentos, con las últimas modificaciones, solamente de los 250 a nivel operativo, son 230 formalmente, pero 250 a nivel operativo, de todos los indicadores propuestos por la ONU, solamente hay unos 150 que se estén trabajando desde el INE. No hay prácticamente ninguno de los indicadores nuevos, ¿no? de los más innovadores propuestos por la ONU. Y se prescinde, a veces de una manera bastante a la ligera, por así decirlo, se prescinde de los indicadores más orientados a países en desarrollo. Esta situación, esta forma de encarar el cuadro de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no es exclusiva de España, sino que es un fenómeno que es bastante común. Lo encontramos en Alemania, lo encontramos a nivel de toda la Unión Europea. Es si vemos sus debilidades y sus fortalezas, es un mapa incompleto. Como digo, faltan casi la mitad de los indicadores. Es disperso. No tiene, digamos, una constancia en el tiempo y en el conjunto del sistema de que está incluido. Y es demasiado, al mismo tiempo, o sea, aunque sea disperso, es muy abundante. O sea, abundan los datos bastante poco coherentes entre sí, ¿no? Bastante poco entreligados entre sí. Y además tiene un gran problema y es que hay una multitud de agentes, ¿no? O sea, por ejemplo, es bastante habitual que los indicadores que tienen que trabajar el Ministerio de Asuntos Exteriores estén peor presentados que los que trabajan otros ministerios, como por ejemplo el de Sanidad. ¿De acuerdo? Por otro lado, sí que tiene fortalezas, ¿no? O sea, todo este planteamiento a cuatro patas, 3 de las cuales sin desarrollar, abre mucho la puerta a soluciones innovadoras. Soluciones innovadoras que pueden tener que ver con indicadores emanados de la sociedad civil, pero que puede tener también que ver con los indicadores que ha propuesto la ONU y que tienen un mayor recorrido. También, otra de las cuestiones positivas que se puede ver aquí es la flexibilidad. Es verdad que los indicadores que propone la ONU son muy cerrados, es un paquete bastante cerrado, de lo coges, lo tomas o lo dejas, y que además está muy orientado a las agencias estadísticas de cada país. Pero el hecho de que tengamos esa parte, ¿no? que es los indicadores relativos a la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Estrategia de Desarrollo Sostenible, da una cierta flexibilidad para poder introducir elementos innovadores. Y además, el hecho de que haya aportaciones desde distintas fuentes nos facilita el trabajo de poder incluir cuestiones como más innovadoras. Todo lo relativo, por ejemplo, con derechos humanos.
lo veremos más adelante, pero uno de los grandes caballos de batalla del sistema de indicadores propuesto por la ONU son las encuestas de victimización, ¿no? Pues para situaciones de discriminación, de violaciones de los derechos humanos, etc. Esto en España, la mayor parte de los países del mundo no tienen ese tipo de encuestas. En España tampoco, salvo la potente que tenemos, que es la macroencuesta de violencia contra las mujeres. Y entonces, con esto encima de la mesa, el trabajo se centró en definir qué tipo de políticas permiten imaginar o que permiten vislumbrar, se permiten ver en estos indicadores. ¿De acuerdo? Se hizo una comparación, básicamente a lo que el grueso del trabajo es una comparación. Bueno, tenemos la parte de la comparación y tenemos la parte de las interconexiones, pero una comparación entre cómo están tratados los indicadores de la ONU y cómo están tratados estos indicadores en España. De entrada, digamos que hasta 100 indicadores con una base metodológica fuerte están descartados, ¿de acuerdo? Entre ellos algunos como los índices de inseguridad alimentaria, que me parece que tienen un potencial tremendo para explicar buena parte de lo que ocurre en la sociedad, en las aulas incluso en España. Por ejemplo, también se descartaron indicadores relativos a hogares, al acceso a servicios básicos en los hogares. Esto yo creo que tiene que ver con ciertas debilidades metodológicas que tienen los indicadores del INE, pero que es algo, yo creo que entiendo que incluso en el propio sistema de indicadores del INE abierto a revisión. Aquí en esta imagen, solamente lo pongo como curiosidad o como refuerzo, podéis ver la valoración, de acuerdo con el análisis que hice, que tienen los indicadores de la ONU, aquí en la parte izquierda, y los del INE. Lo que vemos es que en general todo el sistema de indicadores de la ONU es muchísimo más robusto que el que se nos presenta en España. Como rasgo del proceso de selección de indicadores, si se dejan fuera la mitad, pues es importante ver qué indicadores se han quedado fuera. En España los aspectos más descuidados han sido la pobreza, el hambre y toda la cuestión relativa a igualdad. Sea igualdad en un sentido genérico, sea igualdad de género. Por supuesto, también la cuestión de las violencias, ¿de acuerdo? Estas áreas peor tratadas lo son porque no se escogen indicadores o porque los indicadores se enfocan de una manera como menos efectiva, o sea, con menos desagregación de datos. No sabemos a veces las diferencias en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto al estatus de migrante del colectivo analizado. Bien, esto por una parte, pero por otra parte tenemos problemas de metodología. La ONU hace un esfuerzo, otra cuestión es la derivada política que hay detrás, pero hace un esfuerzo en los indicadores relativos a cooperación internacional y a cooperación al desarrollo, hace un esfuerzo en ver, digamos, flujos o relaciones de desigualdad entre las partes. Aquí, en general, en los indicadores propuestos en España, toda la cuestión de la cooperación de desarrollo se limita a ver cuánto aparece en los presupuestos del Estado consignado como cooperación al desarrollo y ya está, ¿de acuerdo? Esa disparidad en la metodología hace que se pierda mucha potencia explicativa, ¿no? Sobre todo en las relaciones de desigualdad entre el norte y el sur. Como digo, algunos ministerios funcionan peor. He puesto el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero si vemos el Ministerio de Agricultura, da muy poca profundidad a los datos que facilita, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos el problema si ya, digamos, a la hora de componer estos indicadores, tenemos el problema de la invisibilización de problemáticas. En general, toda la cuestión relativa a vivienda está muy desdibujada del sistema de indicadores en España, por ejemplo. Todo lo relativo a colectivos minoritarios, dado que no existe una forma, digamos, el sistema, digamos, estadístico español no permite o no se presta a que a colectivos minoritarios, migrantes o minorías étnicas sean reflejados en las operaciones estadísticas, bueno, pues toda esta gente de un plumazo queda invisibilizada, ¿de acuerdo?
Otra cosa que se ha hecho bastante mal, bueno, bastante mal, con muy pocos recursos, más que bastante mal, yo diría con muy pocos recursos en los indicadores en España, es que en la ONU, el sistema o sea, el grupo de expertos de estadística de la ONU, puso mucho cuidado en desarrollar pares de indicadores. Es decir, tengo a lo mejor un indicador relativo al PIB que es muy concreto, muy específico, que mide una dimensión del logro, y luego tengo un indicador cualitativo muy detallado, que es de hablar con agencias estadísticas, pero también con agentes de la sociedad civil, etcétera, que nos va a dar información cualitativa muy interesante sobre por qué este indicador cuantitativo del PIB, ¿no? De cuánto ha crecido el PIB, de cuánto se ha desarrollado el paro o el empleo en un determinado país. Bien, pues este sistema de indicadores geminados, de indicadores que van en pares, en la traducción de indicadores que se ha hecho para España no está presente. Y esto hace que muchos indicadores pierdan sentido, ¿de acuerdo? Otros directamente no se corresponden. Y una de las cosas que a mí personalmente me parece más, ¿cómo decir?, descriptiva de las carencias del sistema de indicadores de la Agenda 2030 en España, es que todo lo relativo a victimización, a víctimas de discriminación policial, o víctimas de discriminación institucional, racial, para personas migrantes, etcétera, en la propuesta de la ONU se lleva a cabo mediante encuestas. Estas encuestas no existen en España, pero cuando se pone el indicador en la paginita y en la metodología del INE, se dice que se tiene ese indicador. ¿Y qué es lo que se tiene? En realidad se tiene las denuncias que ha recibido la policía sobre discriminación, pero no se tiene el dato real o dato más aproximado a la realidad de cuánta gente ha sentido discriminación por parte de las instituciones o por parte de sus vecinos en el último año. Y esto es una de los rasgos o de las carencias más importantes que he detectado a lo largo de todo el trabajo. En cuanto a, y esto lo resalto porque me parece bastante importante, yo creo que la parte central de lo que debería ser el análisis de la Agenda 2030 tendrían que ser sus políticas y las interconexiones que se dan entre estas políticas, ¿de acuerdo? Entonces, buena parte del esfuerzo realizado se ha centrado en esto, en detectar cuáles son las áreas políticas más tratadas y las más descuidadas. Esto, en qué puntos ciegos, en qué invisibilidad se traduce y también en qué interconexiones. Y esto es un aspecto que la medición de todos los sistemas de indicadores de la Agenda 2030 y de los ODS ha sido bastante productiva a nivel internacional a la hora de crear nuevas formas de detectar estas interconexiones entre políticas, ¿no? Para esto me serví de un estudio que se cerró en 2019 como os comentaba al principio, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdón, en el que se evalúa la relación tanto entre las normativas europeas, entre las distintas directivas y normativas europeas, como entre las políticas y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? En lo que se ha centrado el análisis es en ver cuáles son las relaciones positivas, cuáles son las relaciones que afectan positivamente al cumplimiento de un objetivo o de una meta de desarrollo sostenible y cuáles funcionan de una manera más negativa. ¿De acuerdo? Entonces, en general, las relaciones positivas tienen que ver con el desarrollo económico. ¿De acuerdo? En general, las relaciones positivas tienen que ver con el desarrollo económico, mientras que las negativas son sobre todo las políticas más transversales, todo lo relativo a igualdad de género y a las alianzas que deberían darse para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030. A mí esto me parece significativo porque además ocurre que la igualdad social, a la hora de detectar estas interconexiones, de las tres dimensiones de la sostenibilidad, pues la igualdad social tiene unos efectos, unos impactos más negativos que el desarrollo económico, a la hora, por ejemplo, en la dimensión ambiental. Es decir, si pensamos en cómo afecta la igualdad social, por ejemplo, que todo el mundo tenga acceso a una alimentación digna,
¿Cómo afecta esto al medio ambiente? Es peor que, por ejemplo, la dimensión económica de esta misma producción de alimentos. ¿De acuerdo? Bien, uno de los grandes problemas que ha habido con un sistema de indicadores tan amplio como el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que se tiene que adaptar o debería poder adaptarse a realidades sociales muy distintas. En la práctica, muchos indicadores son difíciles de aterrizar a nuestro contexto. Y, por ejemplo, en todos los relativos a desigualdad, a pobreza, hay dimensiones que, sobre todo en lo que tiene que ver con la implementación de políticas y en el impacto positivo de estas políticas, que se beneficiarían de más indicadores sintéticos, de más indicadores cualitativos que nos den claves de cómo la medición de desigualdad que ya estamos siendo capaces de hacer está siendo trabajada en puntos intermedios, ¿no? Otra cosa que nos desvela el análisis de las interconexiones es que los objetivos de desarrollo sostenible y las metas que tienen mejores herramientas de medición, que normalmente son sanidad y educación, tienen problemas a la hora ¿cómo decir?, de relacionarse o de ofrecer conclusiones de su relación con otras metas y con otros objetivos. Y aquí es significativo que no hay ni un solo elemento que nos permita juzgar qué tal funcionan las becas en un país, las becas educativas en un país. Esto me parece bastante relevante. También no tenemos, y esto yo creo que en el contexto de la COVID ya se ha vuelto como demasiado evidente, no tenemos ninguna medida de cómo progresan las enfermedades zoonóticas en nuestras sociedades, ¿no? No hay indicadores que nos ayuden a medir esto. Bien, pues estas interrelaciones quedan como un poco desdibujadas. Otra de las patas en las que se ve la carencia de herramientas es en ¿cómo decir?, en la falta de capacidad que tenemos para saber cómo están las comunidades, por ejemplo, los impactos ambientales están siendo percibidos o cómo están actuando, por ejemplo, a la hora de gestionar su relación con la energía. Se hace bastante énfasis, por ejemplo, en la relación de las comunidades locales a la hora con el tratamiento de aguas y en la vertiente democrática participativa de la gestión de aguas y de saneamiento, pero en otros muchos aspectos productivos esto está completamente desaparecido. Y especialmente y muy llamativamente en energía. Creo que esto, en el contexto actual, por ejemplo, de proliferación de los parques eólicos y fotovoltaicos, me parece bastante relevante. En la medida en que se opaca, se oscurece la importancia que tiene esto para las comunidades locales y que tendría su participación. Igualmente, a lo mejor ya casi acabando en la parte de interconexiones, hay una serie de indicadores propuestos por la ONU, de nuevo cuño o algunos ya existentes, que serían muy útiles para determinar el impacto y la relación de ciertas políticas con otras. A mí me vienen a la cabeza, aparte de la que insisto mucho, que es la de las encuestas de victimización, la cuestión de las políticas migratorias y un indicador propuesto por el Banco Mundial, si no recuerdo mal, que es el impacto redistributivo de la política fiscal, que está basado en el índice de Gini y que no está hasta donde se ha implementado por ningún país, aunque el Banco Mundial está trabajando en él. Bien, estos me parece de los indicadores que más capacidad descriptiva tendrían de relación de las políticas sociales y las políticas públicas en otros aspectos. Y, sin embargo, pues me parece llamativo que este no es privativo del caso del Estado español, sino que es común a la práctica totalidad de países, no se está desarrollando en ningún país. Y, por último, en esta revisión de lo que son las interconexiones entre las distintas metas de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay una serie de asunciones políticas, por ejemplo, de la viabilidad del desarrollo sostenible. Quiero decir, toda la cuestión del reciclaje, economía circular,
consumo-producción se basan en la idea de que el crecimiento económico es viable tal y como está planteado. Esto, por supuesto, es una hipótesis de partida de la cual es lógico que la ONU tenga que partir, pero no hay en este momento, para quien busque un enfoque alternativo, no hay una herramienta, un indicador, un dato que permita establecer un relato alternativo a esta hipótesis, ¿no? Bien, en general, y yo creo que esto también viene dado un poco por la propia naturaleza de la ONU y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cómo están formulados, hay muy poco sitio para entender lo que es la práctica democrática dentro de las instituciones y dentro de las políticas públicas y también de las políticas económicas, incluso privadas. Esto yo creo que en el contexto específico de España, que pues claro, con el hecho de ser un Estado democrático, aquí abre la puerta a trabajar ciertos temas que no se han trabajado a nivel global. Yo propongo como síntesis, ¿no? Esto, digamos, como síntesis o reciclo todo lo que viene en el informe en ocho digamos, sugerencias y posibilidades de actuación de cara al futuro. En primer lugar, creo que es importante concentrar la atención, ¿de acuerdo? En estos momentos, los indicadores de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un mare magnum, son 200 indicadores principales, algunos de ellos con hasta 15, 20 o 25 subindicadores. Por lo tanto, es necesario focalizar. Si nosotros miramos, y en los anexos del trabajo está incluido, si nosotros miramos la composición, digamos, de las interconexiones, estas se suelen dar en muy poquitos indicadores y en muy poquitas metas. Es decir, solamente de las 170 metas, a lo mejor solamente en 20 o 30 interconexiones fuera. Y son las que determinan y las que restan en cascada la relación con el resto de indicadores y metas. Bueno, pues a lo mejor esta sería una primera cuestión. Y es una parte de la propuesta, hacer un poco la selección de los indicadores indicadores y metas en los cuales incidir más o que tienen mayor capacidad de arrastre. Otra cuestión importante es desarrollar nuevos indicadores sociales, ¿no? En general, tienen que cumplir con el requisito de adaptarse a la realidad de un país dentro de la periferia, pero sí dentro del contexto desarrollado, ¿no? En la periferia del contexto de los países de altos ingresos, y que de esta forma pues, pueda adaptarse mejor a la realidad estatal. O sea, cuestiones importantes que están desaparecidas. La cuestión de los cuidados. Hay un indicador que hace, yo creo que, si no recuerdo mal, hace 11 años que no se actualiza, que tiene que ver con la distribución de los tiempos en tareas domésticas, y sería lo más sencillo, lo más próximo a un indicador sobre cuestión de cuidados, dentro de que esto sería una parte muy, muy específica y muy concreta de las tareas de cuidados. Bien, los cuidados están desaparecidos en el sistema de indicadores. Buena parte del proceso de implementación de políticas orientadas a la igualdad y a la inclusión está desaparecido. Sí, tenemos los resultados finales o podemos tener las precondiciones, pero no tenemos una idea clara de cómo van impactando las políticas que se van desarrollando. Esto es dentro de lo que tanto desde la sociedad civil como desde las propias instituciones está o se puede desarrollar de una manera relativamente sencilla. Yo creo que también el proceso de desarrollo de herramientas estadísticas, de operaciones estadísticas que ha llevado a cabo la ONU es muy interesante. Yo siempre resalto estos dos herramientas fundamentales, que es las encuestas de victimización, en un sentido amplio, y el índice de impacto redistributivo de la política fiscal. En la medida en que nos pueden dar la medida de cómo funcionan aspectos que hasta ahora no están medidos. Otra cosa será que luego esos indicadores sean más o menos operativos o nos dibujen una realidad más o menos, ¿cómo decir?, fiel a la realidad, ¿no?
Pero, bueno, en cualquier caso, parece de los interesantes. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho un indicador que está orientado a la igualdad de género y a comprobar el 5A2, si no me recuerdo mal. Bueno, en fin, sin más. Está orientado a comprobar el grado de acceso de las mujeres a la propiedad y a la gestión fundamentalmente de la tierra, pero no solamente de la tierra. Y claro, ¿es otra interferencia? Sí, es otra interferencia, sigue. Vale. Me siento como un poltergeist. Bien, este indicador, que en un principio es desechado o es orillado, yo desde el INE, y yo creo que en general en cualquier país desarrollado está bastante orillado, es un indicador cualitativo, se compone de distintas preguntas que se hace a la administración y a agentes de la sociedad civil. Tiene aspectos muy interesantes, como por ejemplo la participación de las mujeres en los organismos de gestión de propiedades comunales, ¿de acuerdo? Pues de bosques, de bienes comunales en el medio rural. Yo creo que se podría adaptar perfectamente a otro tipo de bienes y otro tipo de contextos distintos del rural. Pero en cualquier caso, es bastante definitorio que estos indicadores se descarten por no adaptarse a la realidad local. Bien, lo pongo como ejemplo, estos tres los pongo como ejemplo de vías, de indicadores de la ONU que se podrían aprovechar tranquilamente. En general, siempre hay mucho margen para la mejora técnica, ¿no? Y esto tiene que ver con las desagregaciones. Muchas veces no tenemos una idea demasiado clara de si estamos hablando o sea, si se podría hablar de cohortes de edad, si se podría hablar de hombres, mujeres, de situación de persona migrante, ¿no? También de geolocalizar los datos, que es sobre todo en los de urbanismo, en los indicadores de urbanismo se está haciendo bastante, pero que se podría ir a más. Bueno, en general hay bastante margen para la mejora en este sentido, ¿no? O sea, es decir, la mejora técnica. Por mi parte, creo que sería muy interesante, y además pues, creo que estáis trabajando esto, todos los indicadores más innovadores o que salen de la sociedad civil y sobre los que se quiera hacer un trabajo más intenso, priorizar su implementación en la estrategia, en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible. Como veíamos al principio, hay 4 patas, ¿no? Y mientras que la que depende del INE está como mucho más tasada y mucho más pautada de acuerdo con los indicadores propuestos por la ONU, y las otras 2, la que tiene la más social y la territorial, pues no están implementadas todavía, o al menos hasta donde yo sé no tienen mucho desarrollo. Sí que en la estrategia de desarrollo sostenible, y eso que se está haciendo en muchos países, es integrar preocupaciones que no están dentro de los indicadores de la ONU y indicadores o propuestas provenientes de la sociedad civil. Creo que es a lo mejor, digamos, como el ámbito más provechoso, más productivo. Sobre todo porque además va a haber otros indicadores que ya están tasados, marcados y definidos, que tienen una orientación, por ejemplo, muy pro mercado. Ahora hay uno que es específicamente en el 17 sobre el grado digamos, de privatización o de penetración de las empresas privadas en la gestión de servicios públicos, y además, o sea, en el propio indicador, en la propia descripción del indicador se dice muy claramente, ¿no? Oiga, hablamos de transportes, de infraestructuras, y no recuerdo qué más, creo que tiene que ver con energía, pero nos gustaría que estuviéramos hablando de cómo la colaboración público-privada en educación, en sanidad, etcétera. Bueno, están esos indicadores, pero también está la opción de la estrategia de desarrollo sostenible. Y ya acabando, diría que hay ya esto es una cuestión ya más de decisiones, ¿no? que se tiene que tomar, pero hay una serie de indicadores a nivel público que tienen que tener una dimensión como más pública y que serían a lo mejor los que más, como diría, o sea, la elección es una cosa que evidentemente a mí no me corresponde, pero sí que veo que el indicador es una herramienta de trabajo comunicativo y de debate público, y que esa selección es una tarea
una tarea importante. Luego, a mí claro, a lo mejor porque me dedico más o menos a esto, ¿no? O sea, me dedico a esto. Pero la cuestión de la democratización y al acceso y a la producción de indicadores yo considero que es muy importante. En el sentido de que hay grupos étnicos, hay grupos sociales que tienen muy poca visibilización, tienen muy poco acceso. Hay muchísimas de las operaciones estadísticas del INE que tienes que pedirlos para poder llegar a ver ciertas cuestiones, tienes que pedir el dato y saber trabajarlo, manejar herramientas estadísticas o matemáticas. Es decir, cuanto mejor sea el panel de indicadores del INE o de la estrategia de desarrollo sostenible, más sencillo va a ser para mucha gente identificarse en esos indicadores y utilizarlos de una manera pública, utilizarlos para sus reivindicaciones, para sus propuestas, para su como decir, autoanálisis, ¿no? Bien, yo creo que esta es una de las cuestiones cruciales y que en la última revisión que ha hecho el INE de su presentación de indicadores de la Agenda 2030, que la hizo, pues, como decía, este otoño, ha mejorado la visualización, pero los datos siguen siendo muy deslavazados. La metodología sigue sin ser específica, sin explicitarse, o sea, la tienes que buscar y muchas veces no la encuentras. En fin, esta sería una pata importante a mi juicio de mejora de este sistema de indicadores. Y ya por último, hay temas que tanto en la propuesta de la ONU como en la propuesta del gobierno español y del INE, en este momento, por el momento no hay más propuesta que la del INE, que están completamente ausentes. Toda la cuestión de la agenda urbana, toda la cuestión de la visibilización estadística, hago énfasis en esto, pero es verdad que al contrario de lo que ocurre en los países anglosajones, en los cuales, por ejemplo, la cuestión del estatus migrante de una persona o su adscripción etnorracial, por ejemplo, es muy, muy importante y está muy visibilizada en las operaciones estadísticas. En Bélgica incluso, que no forma parte estrictamente del ámbito anglosajón, pero el origen de migrante o, por ejemplo, ya me saldrá, perdona, en este momento se me ha ido. La lengua de la persona o su estatus, digamos, LGTBI, se tiene en cuenta tanto para operaciones estadísticas como para el acceso al empleo público. Eso en España no existe. De acuerdo, pues no sé exactamente, hay distintas estrategias, pero la cuestión de la visibilización estadística de ciertos colectivos y ciertos grupos es importante. Y si tuviera que decir algo que me parece importante que quienes trabajan con cuestión de Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible se pusieron encima de la mesa, es la invisibilidad que tienen en estos momentos las personas mayores. No hay ni una sola meta, ni un solo indicador en toda la propuesta de la ONU o la propuesta del gobierno español que tenga en cuenta la situación de las personas mayores. En ningún plano, ni económico, ni sanitario, ni social, no lo hay. No se miden, no se contemplan desagregaciones específicas para personas mayores. Algunas se habla de desagregaciones por edad, pero nunca se hace mención específica a las personas mayores. Es una de las mayores invisibilizaciones que tenemos en todo este tema. Bien, yo no sé si he ido a lo mejor un poquito deprisa. La verdad que es que me habéis pillado hoy un día complicado ya bueno, tampoco complicado, pero sencillamente que tenemos un pequeño revoloteando en casa y eso a veces lo hace un poquito más únicamente porque conozcáis el contexto. Pero en cualquier caso, creo que esto es lo fundamental de aquello que trabajé de lo que trabajé este verano. Desde luego, hay posibilidad de incidir y de detallar todo lo que queráis y bueno, a ver, para eso estoy, a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda, sugerencia y flagelación que me propongáis. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorien. Si dejas de compartir pantalla, igual Sí, nos volvemos a ver un poco todo el mundo. Deja de... Ahora, sí, ¿no? Sí, muy bien. Vale. Muy interesante. Yo tengo muchas cosas, pero abrimos
así como un momento de preguntas, reflexiones y mientras os vais, o sea, supongo que tenéis más preguntas y reflexiones, o sea, pero por poner un poco de contexto, o sea, yo creo que ahora estamos en el momento en el que estamos, también porque conozcas, Lorien, estamos en el momento de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y a partir de mayo se supone que se abre un momento en el que el Gobierno sí que va a hacer un proceso de consultas para trabajar toda esta parte de medición de progreso, ¿vale? Y suponemos que no hay mucha claridad, de hecho es una de las cosas que estamos preguntando a la Secretaría de Estado de cómo se plantea hacer, o sea, qué se está planteando. Entonces, de ese primer cuadro que nos has enseñado, que era el cuadro que venía en el Plan de Acción de 2018 del Gobierno, ¿no? Que estaba la pata del INE, que es de la que tú has hablado, la de la estrategia, luego había otra que no sé cuál, si la de comunidades autónomas y entidades locales, y después la del Consejo de Desarrollo Sostenible, que también allí hay como un espacio para que desde sociedad civil se propongan indicadores que no, o sea, indicadores alternativos o que vengan de sociedad civil, como yo qué sé, Planeta Vivo, como, o sea, una serie de indicadores que no están en el INE y es bastante improbable que estén, pero bueno, que a través de esos informes, o sea, el propio plan de acción de gobierno para la implementación de la Agenda 2030 lo recoge, ¿no? Entonces, como que el proceso al que nos estamos preparando ahora un poco también es esta parte de dialogar, reaccionar y hacer propuestas a la batería de indicadores que se va a proponer por parte del Gobierno para hacer la medición de la estrategia de la estrategia de desarrollo sostenible a 2030, ¿no? O sea que entonces nos viene genial toda esta reflexión que tú haces porque apuntas muy bien, o sea, apuntas a toda la parte de invisibilización de colectivos o de datos que no se están recogiendo y se podrían recoger. O sea, a mí me parece especialmente interesante toda esta parte también que dices de, no, es que Naciones Unidas y el Banco Mundial ya tiene estos 3 indicadores concretos que se pueden, o sea, que no es, hay una ONG que no sabemos cuánto de fiable es, como, o sea, no, es como, es Naciones Unidas, son unos indicadores que ya se pueden traer y que trata cosas tan importantes como la cuestión de la redistribución fiscal, ¿no? O sea, de la política fiscal, como el acceso a la propiedad, como la victimización, que son áreas de trabajo de futuro en común, ¿no? O sea, claramente, que además estamos, o sea, que ahora cuando estamos eligiendo como políticas palanca que proponer, la reforma fiscal, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? O sea, que entonces, que igual allí podemos entablar vínculos y nos meteremos y seguramente te pediremos un poco de ayuda. Yo la pregunta, así que tenía también, o sea, es como en esta parte de invisibilización de datos o datos no recogidos, hablabas, por ejemplo, de las becas, de la zoonosis y de toda esta parte que también nos está trayendo la gente con Rafa lo estábamos hablando ayer, para toda la parte de desarrollo rural, ¿no? De cómo poder medir impactos de alguna forma de todas estas granjas de molinos y granjas solares que están inundando el mundo rural, ¿no? O sea, entonces, que son 3 ejemplos que has puesto, ¿no? ¿Hay o se te ocurren indicadores o por dónde enfocarías allí el por dónde podemos tirar a la hora de medir o plantear objetivos a 2030 en estos temas? O sea, un poco, como que desarrolles un poco más, ¿no? O sea, ¿en qué temas concretamente? Por ejemplo, en el de los molinos. Vale. A ver, hay distintas herramientas. Últimamente, lo que me viene a mí más a la cabeza, si tuviera que hacer una apuesta por esto, es una cosa que en Aragón, donde yo estoy, para quien no lo sepa, estoy en Aragón, hola, buenas, se ha trabajado mucho, que son los mapas de paisaje, ¿de acuerdo? Los mapas de paisaje se ha invertido bastante dinero en desarrollarlo y, bueno, o sea, tienen tanto una parte digamos, descriptiva como una parte de indicadores. En Aragón hay, de hecho, que es bastante propio de aquí, no se ha exportado, o sea, no se ha hecho en otras comunidades. Para la Estrategia Territorial de Aragón, la EOTA, hay una cosa que se llama el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, que tiene 5 patas, y una de ellas es la integridad paisajística, ¿de acuerdo? De las 5 patas del desarrollo territorial, una de ellas es la integridad paisajística y tiene algunos de los indicadores, como es un indicador sintético, pues subindicadores, ¿no?
que se emplean en estos mapas de paisaje. Con lo cual, esa es una. Y yo creo que cualquier asociación de geógrafos estaría dispuesto a generar 17 millones de mapas de paisaje e indicadores de sostenibilidad paisajística a este respecto. Yo esa sería la primera. Luego, una ausencia que a mí me parece crucial es que mientras sí que se habla de la participación ciudadana cuando hablamos de la gestión forestal o de la gestión de agua, no se habla de la participación ciudadana en la gestión energética, en la producción energética. Lo cual me parece bastante significativo de por dónde van los tiros, ¿no? Sí, los árboles los puedes gestionar, el agua la puedes gestionar, pero la energía, que tenemos aquí unos intereses monopolísticos o oligopolísticos bastante fuertes, esto no se toca. Ojo, no es una cuestión de España, el indicador viene definido a nivel global. Esto te diría, por ejemplo, en este concreto, el papel de las comunidades locales en la gestión y los indicadores vinculados a los mapas de paisaje. Vale. Si queréis más Muy temas... interesante. Sí. No. Vamos a... Puri ha levantado la mano. No sé si habrá más gente, si no yo sigo monopolizando el debate. Dale, Puri. No te oímos. Estás sin sonido. Sí, ya. Ahora. ¿Vale? Sí. Ahora. Encantada de conocerte, Lorien, y la verdad es que ha sido, pues con todo lo sintético que has tenido que ser para este trabajo, yo creo que suficientemente clarificador, y a mí desde luego me has abierto un montón de preguntas también, inquietudes. Entonces, claro, partimos de la base de que es importantísimo tener los buenos indicadores, o sea, es que si no, no sé de qué estamos hablando. Es decir, que cuando se están planificando metas, objetivos, políticas palancas, si no hay unos buenos indicadores que midan las consecuencias de las actuaciones, ¿cómo vamos a poder hacer un seguimiento y saber si estamos equivocados o no? O sea que, bueno, esto es tan básico que no hay ni que decirlo, ¿no? Entonces, como veo que hay bastantes deficiencias en el sistema nuestro, ¿no? Y entonces no sé muy bien tampoco por dónde andan ahora las perspectivas del gobierno, aparte de lanzar que van de todo el mundo que pueda, propuestas o iniciativas. Me gustaría saber si en este documento, que ya estoy deseando ver, que cuando termines, si tú vas a sugerir ya algunas de las áreas donde has notado que hay deficiencias importantes y que deberían incorporarse indicadores como muy, muy básico, porque verdaderamente si faltan indicadores en esas áreas o en esos sectores, pues te parece que queda demasiado cojo el planteamiento y los enfoques de las políticas. ¿Vale? Gracias. Gracias, Puri. Encantado yo también. Pues sí, a ver, indico las 3, 4 últimas, no me explayo porque ya el trabajo es denso, la lectura es interesante, pero vamos, mejor con un café o un té. Entonces, sí que hay 7 u 8 temas, 7 u 8 áreas temáticas que sí que me parece que son dignas o que necesitan de una mayor incidencia. Aparte de algunas de las que ya las hemos tratado, o sea, sobre todo la de las personas mayores, que me parece, o sea, después de revisar todo esto, la ausencia de las personas de las mayores de 65 años me parece la más significativa. Más, ayuda al desarrollo. Ayuda al desarrollo en los indicadores se ha construido como un TIC. O sea, ¿cuántas transferencias hacemos? TIC, ya está. No hay, primero, la ONU en ciertas áreas, todos los ODS, cada uno de los 17, tiene su parte de transferencias y ayuda al desarrollo. Vale. Algunos de estos indicadores y de estas metas dentro de los propios, la propia propuesta de la ONU son más complejas que la mera transferencia. En España solamente se habla de la transferencia de recursos, pero no se profundiza más. Y fuera de lo que propone la ONU, yo creo que desde luego hay toda una cuestión de transferencias no monetarias, de transferencias que son de un capital distinto al financiero, al monetario, que también están completamente ausentes. Como por ejemplo todo lo que supone de descapitalización del sur global las migraciones, ¿no? O sea, esa pérdida, digamos, de capital humano no está consignada en ningún indicador y a mí me parece que sería de las importantes. No, el rol de la cultura es inexistente en toda la propuesta. ¿Qué más te diría? Sí, la última, el transporte. El transporte
la logística, que como savia, ¿no? o sangre que recorre las venas, que no existe. Y además, no existe a mí en aspectos que me parecen bastante llamativos. Toda la parte de la agenda urbana, aquí un paréntesis. El gobierno ya lleva bastantes años desarrollando todo lo que es la agenda urbana, que es bastante prometedora y que sí que tiene muchos indicadores que serán incluidos en el sistema del INE. Pero ahí estamos. Es decir, todavía no está. ¿Vale? Entonces, toda la parte de transporte tiene que estar ahí, pero todavía no está. Con lo cual, confianza y esperanza, pero no está. Muchas gracias. Nada, a ti. Sí, yo. Monse. Sí, Dale. hola. Oye, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y también con ganas de leerlo. Nosotros somos bastante frikis con el tema de los indicadores. De hecho, hemos hecho algún trabajo, en este caso conjunto con Agenda 2030 Feminista, precisamente como para visibilizar, ¿no? La falta de perspectiva en general de los indicadores y sobre todo también la necesidad de construir nuevos indicadores, no solamente cualitativos, sino también que crucen, ¿no? De situaciones que muchas veces los indicadores así como muy lineales, ¿no? Muy hacia un impacto poco transversal, pues lo consiguen, ¿no? Me interesa, creo que has puesto en evidencia los déficits que nosotros también hemos identificado, ¿no? Con la perspectiva de género de forma más transversal, o sea, saliendo de la lógica que estamos hablando del 5, sino realmente hablando de la perspectiva más interseccional. Y en ese sentido me gustaría saber cuál es tu opinión sobre cuáles son las indicaciones respecto al poder realmente incorporar la interseccionalidad, ¿no? Porque una de las cosas que nos preocupa es como esas lógicas que tiene ya en sí también, ¿no? la construcción de los ODS con las metas tan cerradas, si me permites, de esto que hay muy poca pues eso, ¿no? Capacidad, en todo caso, de ver esas imágenes que son como muy reales, ¿no? Que tú has hecho, ¿no? Esa capitalidad, ¿no? Y en ese sentido, dentro de la interseccionalidad, también me gustaría, si puedes, hacer una reflexión sobre, nosotros somos una organización estatal, pero también catalana, ¿no? Y nos preocupa todo el tema de la inequidad territorial, porque con esta lógica, ¿no? Que tiene muchas veces cine, el tema de la inequidad territorial no está tan presente, ¿no? Ya no solamente el eje rural-ciudad, ¿no? Etcétera, sino también todo el tema de las diferentes comunidades y intracomunidades. No estoy hablando desde una lógica nacional. Gracias, Lorien, y sobre todo felicidades otra vez. Pues muchas gracias, Monse. La verdad, o sea, quiero decir, como persona en permanente aprendizaje, toda la cuestión de abordar la interseccionalidad es para mí, o sea, siempre que abordo un trabajo es un aprendizaje, porque no forma parte, digamos, como de mi locus de vida, o sea, de mi experiencia vital, y entonces es algo que tengo que ponerlo cada vez, ¿no? Y entonces me resulta difícil decir. Sí que es verdad que toda la cuestión de la invisibilización estadística, yo creo que ese punto de la invisibilización no es un grupo es invisibilizado, sino que generalmente suelen ser distintas líneas que se van sumando, ¿no? O sea, que decir, la cuestión de la etnicidad gitana, o sea, que decir, pues ahí se suma con una mayor intensidad la cuestión, digamos, de toda la problemática, que es muy cualitativa, además, de cómo las mujeres gitanas abordan tanto su etnicidad como sus problemas, digamos, sociales y de inserción, bueno, no de inserción, sino en el mercado laboral fundamentalmente, etcétera, y abordarte todo ese tipo de estigmas o de condicionamientos. Pero no, si he de ser honesto, no tengo una idea demasiado clara, más allá del abordar algo que a mí siempre me genera dudas, porque yo creo que la manera más sencilla para abordar cuestiones de interseccionalidad y de diversidad en general tiene que ver con que las operaciones de estas estadísticas sean más transparentes, en plan de decir, te pregunto por tu adscripción étnica, ¿no? Por tu identidad étnica, te pregunto por tu identidad de género, te pregunto por A, B, C. Claro,
por una parte, me parece que es lo más rápido para llegar hasta ahí, pero por otra parte, poner a disposición de instituciones como las estadísticas, que no siempre han sido completamente transparentes en sus fines y en sus ¿cómo decir?, en lo que quieren y en lo que hacen, toda esta identificación y etiquetado de la persona me genera dudas. Y entonces no tengo una respuesta demasiado cerrada a esa. Y me pasa otro tanto, o sea, respecto a la cuestión territorial, que evidentemente, o sea, no reduzco lo territorial o la diversidad nacional, digamos, del Estado español a lo lingüístico. Pero sí que me llama bastante la atención que, de la misma forma que las matrículas en España no tienen ningún tipo de identificativo territorial, las preguntas del INE no preguntan por la lengua. Leches, que es un elemento crucial de la identidad y de las problemáticas nacional territoriales en España, ¿no? O sea, pues, ¿y por qué no se pregunta por esto? Pues es a lo mejor, no quiero reducir lo territorial y la cuestión de la diversidad etnonacional, por así decirlo, a lo lingüístico, pero sí que sería una de las vías para entrar en eso, personalmente. Pero, claro, de nuevo siempre el tema de que el Estado no sea demasiado invasivo en las identidades y en los sentimientos de las personas, que es, digamos, como la parte de andar preguntando qué lengua hablas o de esto que te sientes. Entonces, yo sí que estoy a favor de eso, pero entiendo las críticas y las salvedades que se quieran hacer. Y siento no poder decir más. Sé que hay varias gente que se tiene que ir yendo porque tiene reunión ahora a las 12, que es la parte de hacerlo así a primera hora, pues que la gente se ha puesto reuniones a las 12. Ya seguimos contando, esto se queda grabado. Hay una palabra de María Lafuente de UNICEF que quería hablar, y yo te quería preguntar sobre la posibilidad de un índice de cómo podríamos medir la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, ¿vale? O sea, así como pregunta. Entonces, María, si quieres, pregúntale también y hacemos ya como un cierre, Lorien, con promesa de que nos tomaremos un café contigo para seguir exprimiéndote todo esto. Bueno. Dale, María. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lorien. Súper interesante la presentación y realmente se abren un montón de posibilidades para hablar y para discutir, pero en concreto, por ir a algo muy específico que comentabas sobre uno de los vacíos del tema de victimización, me parece que es un tema interesante porque, en concreto, por hablar de lo que nos afecta como UNICEF, ¿no?, sobre violencia contra la infancia, o sea, nos encontramos con el reto de cómo medir y sabemos que como pasa con el resto de violencia, no nos podemos quedar en hablar con delitos denunciados, porque evidentemente eso no nos va a hablar sobre la realidad, tanto por el subregistro, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar sobre cómo se está resolviendo en otros lugares este tema, hay más encuestas, porque aquí es algo que nos falta, evidentemente, sería interesante, ¿no?, un poquito más sobre esto. Y muchas gracias. Nada, a ti, María. Empezando por tu pregunta. En total, yo creo que el dato son 41 países que suelen llevar a cabo encuestas de victimización a nivel global de en torno a 200. Como para que nos hagamos una idea de la importancia que se le da. Creo que, si no recuerdo mal, es Francia, una de las que Francia y Nueva Zelanda y Australia tienen estudios de este tipo. Además, si no recuerdo mal, Australia, y esto, perdona que hablo de memoria, porque esta no la tenía preparada. Australia integra toda la cuestión, digamos, de sus encuestas de victimización en un índice que tiene sobre igualdad y justicia educativa. Que eso me parece bastante interesante también. Un índice que tiene un indicador sintético. Entonces, yo diría estos 3 casos, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, siempre las antípodas ahí marcando el ritmo. Y el caso de Francia. En los países escandinavos también, lo que pasa que no me siento capaz de decir con qué grado de detalle y con qué dimensiones. Como digo, aquí a nivel España
lo más interesante que se hace de manera regular es la de violencia de género. Y sí que se han hecho experiencias puntuales en Comunidad de Madrid hace ya muchos años, creo que en el 2003, en Ayuntamiento de Barcelona hace 3 o 4 años, si no recuerdo mal. En general, o sea, creo que requiere de muchos recursos. Creo que requiere de muchos recursos. Creo que requiere de una visión. Porque cuando la ONU se pregunta, tiene un indicador sobre cuál es si hay un organismo que supervise la implementación de políticas relativas a derechos humanos en cada uno de los Estados miembros, España dice, sí, tenemos al defensor del pueblo. Ya, pero el defensor del pueblo no trabaja con la sociedad civil. Una de las cuestiones fundamentales que se mira en este Acuerdo de París es que trabaje con la sociedad civil. El defensor del pueblo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero uno de sus méritos no es trabajar con la sociedad civil. Bien, pues una de esas es las cuestiones, el hecho de que, o sea, creo que aquí va de la mano la creación de un organismo para la sociedad civil en el que vaya de la mano, o sea, va de la mano este organismo que trabaje con la sociedad civil, una especie, digamos, de consejo relativo al tema de derechos humanos, y la creación es una condición de posibilidad para que se creen indicadores de este tipo. Indicadores y encuestas, o sea que estos son fundamentalmente encuestas, como bien sabes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta o si hay algo más que me... Sí, muchas gracias. En cuanto a la cuestión de la coherencia de políticas, yo le he dado muchísimas vueltas, o sea, y no encuentro manera, o sea, no encuentro una manera sencilla de hacerlo. Entonces, quiero decir, eso no es malo, o sea, vamos a buscar maneras complejas de hacerlo. Yo creo que lo fundamental es una de las cuestiones fundamentales a nivel de coherencia de políticas, desde que creo que sabéis muchísimo más que esto que yo, es desarrollar semáforos o de desarrollar señales de alerta respecto a malestares. Y eso es una de las cuestiones que veo fundamentales. No veo, en general, en todos los sistemas de indicadores, no veo, digamos, señales de alarma. Oiga, aquí está habiendo un malestar. Vamos a ver este malestar, cuáles son los pistoletazos de salida para este malestar. Yo creo que esa sería una de las primeras cuestiones. Diseñar con un enfoque fundamentalmente cualitativo, diseñar herramientas del tipo, pues esto, ante una temática dada, cómo vemos que hay ahí una posible señal de alerta. ¿De acuerdo? O sea, es dentro de los, ¿cómo decir? Los sistemas de indicadores dibujan como una especie de cuadrícula. Bueno, pues esto es más bien nodos en los cuales salta la alarma. Es decir, en lugar de crear casillitas dentro de un mapa, son puntitos que hagan saltar la alarma. Yo creo que sería lo primero. Y tendría que tener mucho que ver con los malestares expresados de una manera no numérica. O sea, es que, claro. Está aquí Luisi, que levanta la mano, claro, porque ella es la persona que hace el índice de coherencia de políticas que lleva mucho tiempo funcionando, ¿vale? O sea que... Dale, Luisi. Tengo 5 segundos porque justo estaba escribiendo y había escrito a María se estaba escribiendo para despedirme justo. Quería dar las gracias a Lorien por el trabajo. Estoy deseando leer el documento, tiene muy buena pinta. No, respecto al debate sobre coherencia, en realidad solo quería comentar que a mi modo de ver, ya muchos de los indicadores, si el estudio de la medición se orienta como ha hecho también Lorien, ¿no? Por lo que he podido ver en la presentación, con todo el tema de interrelaciones o interacciones entre unas políticas y otras, esos propios indicadores ya están midiendo, ¿no? Coherencia de políticas en la medida en la que de alguna manera van a captar conflictos, sinergias, ¿no? Tensiones que puede haber entre unas políticas y otras o entre distintos aspectos del desarrollo sostenible, ¿no? Esos conflictos que hablabas, pues entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, todas esas cosas en el fondo
el conjunto de todos esos indicadores sí nos puede dar una buena foto sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la coherencia de políticas, ¿no? A mi modo de ver. De hecho, nosotros en Coordinadora, que ahora también creo que en Futuro en Común se van a unir a la iniciativa, estamos trabajando en el índice de coherencia de políticas y al margen de que es un índice sintético, ¿no? que tiene algunas limitaciones, pero si echáis un ojo, y luego hay otras muchas más limitaciones que tienen que ver con el tipo de indicadores que hemos podido escoger, porque al final lo que hace es tratar de medir algunos aspectos de la coherencia de políticas de un grupo muy amplio de países, ¿no? Si fueran solo países de la Unión Europea, podríamos haber entrado en más detalle, ¿no? Pero al tratar de incorporar también a países de otras regiones, pues hay mucha más limitación estadística. Pero si echáis un ojo a la batería de indicadores que hay detrás de ese índice sintético, veréis que muchos de los indicadores, no todos, precisamente porque no compartíamos plenamente esa visión desarrollista o promercado de la Agenda 2030, pero muchos de los indicadores sí tienen que ver con muchos de los que están propuestos en el sistema de Naciones Unidas para la Agenda 2030, ¿no? Otra cosa es que haya cosas fuera también cualitativas que sea interesante recoger desde esa perspectiva, pero que yo creo que sí se puede diseñar un sistema de indicadores por ejemplo, para la Estrategia de Desarrollo Sostenible también, que recoge esa perspectiva de coherencia. Y aprovecho también para despedirme porque llego tardísimo a la siguiente reunión. Muchísimas gracias. Gracias, Lucy. Chao, chao. Sí. Sí, ya se va yendo la gente, ya lo siento, es que son las 12:20, no da tiempo para más, o sea, es lo que tenemos, además que veníamos de otra hora ya previa. Entonces, si nadie más plantea así como nada gordo, yo daría ya por cerrado. Te llamaremos más veces, Lorien. Cuando queráis, a vuestra disposición. Y muchísimas gracias por todo. Y muchas gracias a todo el mundo por haber asistido. Ya pasaremos la presentación de Lorien y el vídeo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Chao. Chao, buen día. Chao. Chao, buen